Hola a todos, con ustedes Paola Vargas, bienvenidos a Tu Vocación, un regalo de Dios. Este es un espacio donde hablamos de las profesiones y de la mano de un experto, y en esta ocasión de una experta, les contamos lo que más les interesa a quienes quieren encontrar su vocación. Si alguna vez se han preguntado cómo sería un día a día de un odontólogo o de una odontóloga, pues esta es la ocasión en la que vamos a saber un poquito. Con nosotros se encuentra hoy Andrea López Casas. Ella es odontóloga de profesión y para ayudarnos muchísimo mejor a entender este tema, pues la tenemos hoy con nosotros. Entonces, Andrea, súper bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado este espacio de conversación para todos los jóvenes que nos están escuchando. Súper bienvenida. Pau, muchísimas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, por confiarme esta labor tan bonita y me siento realmente muy agradecida por esta invitación. Bueno, Andreita, pues muchas gracias y bueno, la idea es que empecemos por conocer un poquito acerca acerca de esa profesional que eres tú hoy en día. De repente si nos puedes contar un poquito a qué te dedicas, en qué trabajas, cómo es tu día normal. Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, yo soy odontóloga general, soy especialista en gerencia de servicios de salud. Tengo, tal vez ya me fallan las cuentas, soy egresada del año 2008. ¿Qué te puedo contar? Bueno, mi día a día, ahorita pues me estoy dedicando, estoy incursionando mejor en la parte particular, pero ya a nivel independiente. Para la gloria de Dios, estoy hace 7 meses incursionando en mi consulta particular, estoy muy motivada, estoy feliz porque fue un sueño por el que trabajé mucho tiempo. Ah, qué bonito, te felicito. Para quienes nos escuchan y no saben, esto es una labor bien grande, poder dar ese paso de ser una persona que trabaja en una empresa a ser quien se encarga de su propia empresa. Entonces, felicitaciones, Andreita, me alegra mucho y ojalá que sigas muy bendecida por Dios en este proyecto. Muchas gracias, que así sea. Bueno, pues digamos, ahorita en mi labor, ¿cómo es mi día a día? Pues soy mi jefe, soy mi auxiliar, soy todera. Entonces, pues básicamente atiendo consulta particular, todo lo relacionado, digamos, con el tema de limpiezas dentales, calzas, coronas, toda la parte de rehabilitación, atención de odontopediatría, es decir, de niños, pues digamos que la consulta básica, por decirlo así, es a la que yo me dedico. Hacer calcitas, ¿qué más? Extracciones sencillas. También pues en este momento, digamos que también me enfoco en la parte administrativa porque pues es una labor grande todo el tema organizacional del consultorio, toda la parte de habilitación, entonces documentación. Básicamente pues ese es mi día a día, alistar como tal los insumos, Ujú. el instrumental que lleva un proceso para poder, después de usado, se le hace un proceso de esterilización para poderlo volver a manejar. Entonces, pues son procesos un poco rigurosos y como de mucha concentración y mucha dedicación que, digamos, se llevan a cabo en la parte de odontología. Claro, porque ahí estás, de alguna manera, ese buen trabajo que hagas va a repercutir en la salud del siguiente paciente. Claro que sí, sí, es una, digamos, una responsabilidad más allá de pronto como tal del procedimiento bien que tú hagas, todo el entorno, digamos que nosotros estamos muy expuestos a muchos factores como bacterias, virus, o sea, microorganismos, entonces es un compromiso demasiado grande el que tenemos entre paciente y paciente, porque pues si no llevamos un proceso riguroso, sobre todo de bioseguridad, que es toda esa parte, digamos, de limpieza y desinfección, podemos repercutir negativamente en la salud de los otros pacientes. Mira que eso que tú dices es supremamente importante. Uno se imaginaría un odontólogo siempre con un paciente acostado en la silla y nada más.
Sí. Bueno, ¿y qué aspectos de tu trabajo disfrutas más y cuáles de repente menos? Bueno, los aspectos que más disfruto, a pesar de que pues es una profesión que para nadie es un secreto, genera muchos temores y desamores. Ujú. eh, es muy gratificante cuando logramos por medio de nuestro trabajo esa confianza en el paciente y que el paciente pueda superar el temor a la consulta odontológica. Que va muy ligado pues también a un buen desempeño, principalmente a un buen desempeño en el tratamiento, pero siento que también va muy ligado a la calidez humana que podamos ofrecer al paciente, esa confianza, como ese poder, que seamos un apoyo para que el paciente pueda superar ese temor, porque pues muchas veces llegan muchos pacientes con experiencias negativas de su niñez o recientes, bueno, hay muchos casos, pero entonces digamos que esa labor de poder ayudar al paciente a superar ese temor y que si bien de pronto no lo supera en su totalidad, la experiencia sea más amena, es de las cosas más valiosas o de lo que más yo disfruto de mi Ujú. trabajo. Y de pronto también en cuanto a la parte de ontopediatría, el manejo de los niños, me gusta también esa parte, poder como desde pequeñitos adaptarlos a la consulta y que para ellos sea un disfrute venir a la consulta odontológica, que les guste, que me Ujú. recuerden, digamos, con ese entusiasmo y que de pronto cuando por ahí les dan un dulcecito ya les digan a los que le dan el dulce, no es que la doctora me dijo yo no puedo comer dulces porque se me dañan los dientes, y es como ese, como sembrar esa semillita para que día a día Sí. ellos tengan una buena salud oral. ¿Qué más? La confianza, sobre todo disfruto mucho la confianza que me brindan los pacientes porque siento que ha sido un trabajo arduo, no es fácil que una persona confíe en tu trabajo, pero es muy bonito cuando esa persona confía en tu trabajo y te remite más pacientes. Es Súper. algo que disfruto mucho. Ah, súper bien. Oye, porque ahora que estabas mencionando como esos temores que de repente la gente puede sentir al odontólogo, porque a la gente le da miedo ir al odontólogo. Es que muchas veces, o sea, de pronto en la trayectoria he visto como algo común y es experiencias negativas del pasado, Ujú. sobre todo de pronto en la niñez. De pronto antiguamente había como como esa manera de manejar la odontología cuando iban de pronto con dolor a consulta y no había un manejo ni preventivo ni terapéutico, sino simplemente era sacar la piecita y muchas veces con dolor. Entonces, muchos pacientes asocian la consulta odontológica al dolor que vivieron cuando pequeños. Ujú. Entonces, es algo que los marca bastante Traumático. traumático, sí. Claro. Entonces, ¿cuáles son esos mayores desafíos que tú puedes encontrar en tu profesión? Bueno, uno de los mayores desafíos es eso, enfrentarse, digamos, poder generar un grado de confianza en el paciente, sobre todo ese paciente que viene con mucho temor, que confíe en el trabajo, que de pronto pueda relajarse de cierta manera, recibir un tratamiento odontológico en una condición de pronto de una urgencia, es decir, que el paciente ya viene con un dolor previo, porque pues lastimosamente esto es como un círculo vicioso. Entonces, el pacientico que sufrió un trauma en su niñez, en su adolescencia, como le tiene temor al odontólogo, evita un contacto cercano, frecuente con el odontólogo y lastimosamente solo van a consulta cuando ya están muy malitos, cuando ya Ujú. pues están enfrentando un proceso infeccioso, doloroso. Y entonces es como ese círculo vicioso que va alimentando porque pues vienen ya con dolor, entonces un manejo de un paciente con dolor es algo un poco complejo. O sea, prometer que no va a haber dolor cuando ya hay un dolor de base no es fácil y pues Ujú. eso va como repercutiendo en que siempre vayamos a ese inicio, ¿no? De no venir al odontólogo, esperar a sentir dolor, tener procesos de odontología dolorosos y así vamos. Sí. Entonces, ese es un desafío, de pronto crear esa conciencia y ayudar al paciente a superar como ese temor al odontólogo. Otro desafío que yo veo frecuentemente en la consulta, lastimosamente, es que
no digo que todos, pero pues sí hay un alto porcentaje, digamos, de los papitos que no tienen esa conciencia o ese cuidado con los niños y lastimosamente los traen ya cuando están demasiado deteriorados, cuando presentan bastante dolor. El manejo de un niño con dolor no es fácil y lastimosamente muchas veces los papitos de pronto los responsabilizan de cierta manera, una porque el niño se frustre, porque llore, y hacer entender de pronto al papá ese nivel que pues si hubiese un proceso previo, digamos, de cuidado en la casa, de autocuidado, de prevención, de acompañamiento al niño, pues no estaríamos en esa instancia. Entonces muchas veces esa parte es bastante compleja. Para mí es un desafío bastante grande. Súper, claro. Y es que yo creo que no es fácil, porque a la larga eso es intervenir un poquito la cultura y la cultura no se alcanza a superar un poco, entonces sí, entiendo tu desafío. Y bueno, entrándonos otro poquito más hacia la profesión, ¿qué otros trabajos pueden hacer las personas que estudian la misma carrera que tú? Bueno, digamos que hay un campo de acción demasiado amplio. Aparte de pronto de manejar una consulta particular en un consultorio, en una clínica, en una IPS, también hay odontólogos que se especializan, digamos, en toda la parte como administrativa o gerencial y son gerentes, a su vez gerentes o coordinadores de los hospitales, de IPS, de EPS. Hay odontólogos que también se encargan de toda esa parte de promoción, de generar esas actividades que vamos a la misma educación como tal de la población a nivel, digamos, municipal, departamental, que es generar como esa educación o esas actividades de educación a nivel de promoción y prevención en los diferentes entes municipales. Hay otros odontólogos que se encaminan más hacia la parte, digamos, de habilitación, que pueden muchas veces asesorar otros odontólogos que están en sus consultorios particulares para cumplir todo el tema de habilitación, toda la normatividad. Y a otro nivel hay odontólogos que están, digamos, relacionados con los entes de control, bien sea como en el distrito, los diferentes gobernaciones, departamentales, para hacer todos esos procesos de vigilancia e inspección de la normatividad que nos rige. También hay otros odontólogos que se han especializado y se enfocan, digamos, en diferentes áreas, como en la cirugía oral y maxilofacial, que, digamos, se encargan de toda la parte como de extracciones complejas, toda la parte de traumas, generalmente traumas relacionados, traumas de cara y de cráneo, relacionados con accidentes de tránsito, que eso lo manejan más los cirujanos maxilofaciales, especialistas como endodoncistas, que son los que manejan toda la parte de los tratamientos de conducto, periodoncistas, que manejan toda la parte del soporte del diente, implantólogos, odontopediatras, sí, hay un campo de acción bastante amplio. Supremamente amplio. Uno se imaginaría que el odontólogo es todo, ¿no? Hace lo que hacen todos. Sí, no, hay diferentes como campos de acción y también está la rama de la docencia, ¿no? La docencia, que es una rama también muy importante, que hay como dos variantes principales. Ser docente a nivel universitario para la formación de nuevos profesionales en odontología y está la docencia a nivel, digamos, de técnicos para los auxiliares de odontología y auxiliares de salud oral. Ok, bueno, súper, esto es supremamente completo. Bueno, ¿y tú qué nos puedes contar acerca de la elección de tu camino profesional? ¿En qué eras buena? ¿Qué inquietudes tenías? De pronto expectativas, preocupaciones, ¿qué pasaba por tu mente cuando decidiste ser odontóloga? Bueno, pues voy a comenzar como a irme muy atrás desde como el origen de mi vocación. Más o menos, yo creo que, bueno, tengo un hermano menor, que es 4 años menor que yo, y yo recuerdo mucho sobre mis 8 años más o menos,
que mis papás nos llevan pues a la consulta odontológica y pues a nosotros nos gustaba ir muchísimo a la consulta. Lo relaciono, o sea, relaciono mucho mi vocación con una doctora que nos atendía, que era súper amable, era amorosa y pues, o sea, a nosotros nos fascinaba ir a la consulta odontológica. Cuando nosotros llegábamos a la casa, entonces yo comenzaba a jugar con mi hermano, me ponía unos guantes como esos de la primera comunión, ¿sí? Ajá. Y unos tapabocas que utilizaba mi papá para el trabajo. Entonces yo jugaba a ser la odontóloga de mi hermano y teníamos un perrito en Desde ese chiquita. momento, entonces también era la odontóloga del perro y eso, bueno, nadie se salvaba. Y como a raíz de eso, digamos que para mí fue como esa ilusión ser odontóloga, me llamó siempre mucho la atención. Eh, pues ya posteriormente fui creciendo, ya cuando estábamos en 11 yo me gradué de un colegio comercial, Ujú, entonces era como más enfocado a todos los temas de contabilidad, como más de administración realmente, sí. de digitalización, y pues me iba bien en esa área y me gustaba mucho. Sin embargo, pues me gustaba más la odontología. Ya cuando meses antes de graduarme, pues mis papás entonces comenzaron como a preguntarme qué había pensado, qué quería hacer. Entonces, pues como que mi primera opción fue un secretariado bilingüe, pues Ujú, pensando sobre los costos de la carrera. No era lo que más me apasionaba, pero pues era una opción. sí. O un auxiliar de odontología. Fue como en su momento lo que me vino pues a mi mente. Posteriormente, ya con el tiempo, pues mi mami me dijo como que no, pues miremos la carrera profesional que le gustaría estudiar, pues ya cuando ella me dio como esa opción, yo le dije, pues a mí me gustaría odontología. Entonces comenzamos a mirar las diferentes opciones universitarias, los costos, pues que también esa Ujú, parte era bien compleja, pero para la gloria de Dios Él va disponiendo todo en el camino, realmente Él, porque pues yo nunca, o sea, me hubiese imaginado, sobre todo por el tema económico, poderlo lograr, porque sí. pues yo vengo de una familia, digamos, de un estrato medio bajo, que Ujú, con mucho esfuerzo logró que tanto mi hermano como yo seamos profesionales. Entonces, pues una vez hicimos como ese filtro de las carreras, que por cercanía, que por el tema de pronto de costos, de varias facilidades, hice la inscripción al colegio odontológico, ujú, presenté como tal la entrevista y me aceptaron y pues sí. inicié mi camino en la Bueno, qué odontología. bueno. Señor. Qué bueno, pues esto es como una oportunidad también para reconocer esos esfuerzos de la familia que muchas veces no, uno no se da cuenta que existen, ¿no? Pero qué bonito poder contar con estos padres dedicados y que te permiten dedicar de su esfuerzo para que tú puedas hacer lo que tú quieres, eso es muy lindo. Sí. Muy bien, bueno, ¿y qué requisitos académicos y habilidades previas crees que se necesitan para acceder a una carrera como la odontología? Pues yo creo que el requisito principal es o sea, que te guste la vocación, o sea, Ujú, que la vocación que indudablemente esa vocación es Dios quien la pone en el corazón. sí. Entonces, el primer requisito es tener la vocación. Después yo creería que es ese nivel de compromiso que tú tengas contigo mismo. Ujú, Contigo mismo y por lo menos en mi caso siento también yo pues con mis papás o con la persona que apoya económicamente y moralmente todo el proceso que no es fácil, porque digamos que sí es una carrera costosa, no es imposible pagarla, pero pues es de mucho esfuerzo económico. ujú, Entonces, digamos, ese compromiso de sacar como tal todas las materias eh, para no estar como pagando adicionales porque pues eso representa bastante. claro. Las habilidades académicas, pues yo creo que la responsabilidad es vital para lograr cualquier carrera, cualquier carrera. La responsabilidad, la disciplina. ¿M? Y pues digamos ya más en el ámbito, por decirlo de alguna manera, clínico, más de campo, del Ujú, campo clínico, del manejo de pacientes,
sí se requiere una destreza manual. Entonces, de pronto, pues a ese nivel yo le sugeriría o a manera de consejo a las personas los muchachos, a los jóvenes, que les llame la atención esta área, poder como ir incursionando en todas esas prácticas manuales, la pintura, porcelanicrón, eh, no sé, bueno, todo ese tipo de Plastilina. ese sí, que requiera motricidad fina porque esa es una herramienta muy valiosa que va a servir más adelante para tener una destreza especial a nivel, digamos, laboral. Ahora que mencionas eso, yo siento que los odontólogos tienen que tener muy buen ojo, ¿no? Es que para ver todas esas piezas chiquitas y todos esos espacios tan confinados. Dicen que somos ingenieros porque construimos puentes, artistas porque hacemos obras de arte. Entonces es una Ujú. profesión realmente muy completa, de mucha dedicación y de mucha delicadeza. Ah, qué lindo. Está perfecto. Bueno, tú nos contabas que eres odontóloga, pero además especialista en gerencia de servicios de salud. Eh, ¿Cómo elegiste esa especialidad? Bueno, también otra vez vuelvo ahí, que digamos que Dios es el que nos va poniendo en el camino. Ujú. Digamos que a mí siempre me ha apasionado mucho más la parte clínica, es como, o sea, es lo que me motiva, es lo que más me gusta la atención como directa con los pacientes. Sí. Sin embargo, hace un tiempo pues se dio la oportunidad de poder hacer la especialización que yo te soy sincera en su momento, pues yo la verdad la hice más como por tener como un diploma más. No lo sentía tan como de mi vocación. Sin embargo, Dios me ha mostrado con el pasar de los tiempos que era una herramienta que yo necesitaba, porque a pesar de que digamos que no he estado como tal empleada como gerente en servicios de salud, ahorita que estoy llevando a cabo mi proyecto ha sido una herramienta organizacional increíble. Súper valioso. Entonces, ahí me doy cuenta que efectivamente sí, de pronto la parte administrativa es un poco tediosa y como para todo, ¿no? Hay personas a las que les gusta más incursionar en esa parte. Sin Ujú. embargo, no era mi caso, pero yo me he dado cuenta que ha sido una herramienta tan importante para, en muchos ámbitos, para la parte financiera, la parte organizacional del consultorio, la parte de Ujú. habilitación, o sea, es de verdad una herramienta muy valiosa. Bueno, súper bien. O sea que no te arrepientes de haberte dado la oportunidad de aprender esa partecita. No. Súper bien. Bueno, y se vive dignamente de ser odontólogo. Sí, mira que sí. Bueno, voy a también irme un poquito hacia atrás y te voy a contar Ujú. como la experiencia que he tenido a nivel, digamos, laboral. Sí, Bueno, yo inicialmente o durante mucho tiempo me desempeñé como odontóloga general de EPS. sí. Yo creo que para nadie es un secreto que, digamos, los servicios de las EPS a muchos niveles son difíciles, tanto, digamos, para el paciente y de pronto acá también llamo un poco como, digamos, a esa parte de la misericordia podría ser con todos los profesionales de la salud que trabajan en las EPS, porque muchas veces de pronto nosotros vamos a una consulta en la EPS y no salimos tan satisfechos, pero a veces no pensamos en la persona, en el ser humano que está ahí, el profesional que está ahí y las condiciones laborales que está, bajo las que está. Y por qué de pronto tiene que trabajar bajo esas circunstancias y por qué de pronto llega el paciente y no lo mira a los ojos y por qué de pronto, no sé, no espera que le coja la anestesia para intervenirlo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Mucho tiempo, tal vez, no sé, tal vez unos 12 años, yo me desempeñé en ese cargo de EPS, en donde las condiciones laborales son bastante complejas. Yo tenía en ese momento 20 minutos para atender un paciente y en esos 20 minutos es difícil poder, digamos, a veces mirar a los ojos al paciente, a veces esperar a que le coja la anestesia para Ujú. poderlo atender.
Entonces, digamos que ese, pues fue una experiencia muy enriquecedora, trabajé mucho tiempo y yo estaba como en una zona de confort porque sentía que yo tenía un sueldo fijo, ¿sí? Entonces, Sí, es un sueldo incluso que es bajo para todo el nivel de la carga laboral que tú manejas. Tú trabajas bajo presión 6, 8 horas. En un turno fácilmente se pueden atender 18 o 20 pacientes, imagínate. O sea, es una carga wow. laboral impresionante. Entonces, a lo que voy es eso. Digamos, yo estaba como en una zona de confort, tenía mi sueldo fijo, pero no era un sueldo, digamos, muy grande. Un sueldo, pues, que gracias a Dios me permitía vivir dignamente, pero no era, pues, algo que para mí en su momento, digamos, para el nivel de exigencia laboral, se compensara. Sin embargo, era mi zona de confort. Gracias a Dios que pues me ha dado como las posibilidades y porque nunca, o sea, yo salí de la universidad y no tenía ese proyecto de tener mi consultorio, realmente no, o sea, ese proyecto vino hace un tiempo atrás, que mi mamá pues me influenció mucho en esa parte. Pero entonces ya cuando tuve como esa opción, esa posibilidad de acercarme a una consulta particular, me di cuenta que sí se puede vivir dignamente. O sea, es como todo. Depende Ujú. también el esfuerzo que tú le imprimas, de la dedicación, el amor por lo que uno hace. Y yo creo que todo eso se va viendo reflejado también en los ingresos, hablándolo así. Sí, Sin embargo, mira, hace unos días, hace un tiempo, lo he pensado de la siguiente manera. Personalmente, yo sé, hay odontólogos que viven muy bien, eh, económicamente hablando. Sin embargo, personalmente, siempre le he pedido a Dios que Él me provea lo necesario y que con lo que Él me provea yo pueda bendecir a más personas. Es decir, que mi proyecto no viene como con ese egoísmo de abarcar y abarcar y abarcar, sino de poder también poner un granito de arena para los demás, ¿sí? Para mi familia, para mis pacientes. Yo creo que eso influye mucho también en que a uno le vaya bien. En el no, ujú. sí, obviamente, uno trabaja y uno se forma porque pues es su proyecto de vida y de ahí tiene que subsistir y solventar sus necesidades, ¿no? Pero yo creo que desde que no haya como esa ambición desmedida, Dios bendice y le da oportunamente lo que cada persona necesita. Mira, eso que estás diciendo me parece tan valioso que lo quiero conectar con otro trocito y es, desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que estamos en este mundo para servirle a Dios, pero a veces combinar ese servicio a Dios con la supervivencia en lo económico y en las particularidades que tiene el mundo, como por ejemplo la manera en la que se contratan los trabajadores y demás, puede ser difícil de llevar. Eh, ¿Cómo se puede conciliar desde el ejercicio profesional eso? ¿No? Como, ¿con qué valores se pueden guiar el trabajo? ¿Con qué valores guías tú tu trabajo? ¿Cómo se le puede servir a Dios a través de el ejercicio de una profesión como la tuya? Mira, yo voy a traer como a colación un consejo que me dio el padre Gabriel Torres hace Ujú. muchos años, antes de graduarme. Algún día, digamos que yo me sentía súper agotada en la universidad, que sentía que no podía con la carga académica, Ujú. y me acerqué a hablar a él y la manera en la que él me motivó, y es algo que se me quedó tan en mi corazón que trato de tenerlo siempre presente, es que cada paciente que llegue a mi consulta, yo lo atienda como si fuera Jesús. Y siento que eso me ha servido mucho, porque cuando tú ves a Jesús en el paciente, tú lo tratas como con amor, ¿no? Con amor, como con esa Ujú. entrega, tú quieres hacer lo mejor para que se sienta bien. Entonces yo creo que a partir de eso está el servicio. Y como te comentaba ahorita, el servicio también está en poder hacer más llevadero un proceso que puede parecer muy traumático,
para que el paciente esté cómodo. Y es una manera que tal vez podemos reflejar también el rostro de Jesús nosotros en esa Sí. misericordia hacia el paciente, hacia una persona que tiene temor, que tiene dolor, que tiene angustia. Oh, súper, súper valioso. Creo que esa manera de ser misericordioso con los demás, creo que ese es el momento, justamente cuando les está doliendo, Ujú. de repente se sienten indefensos. Claro, las personas normalmente, digamos que eh, están expuestos, están entregándole una debilidad personal a su odontólogo cuando se ponen digamos que en sus manos. Claro que sí. Otra parte, digamos, es ese nivel de servicio que tú, o sea, una persona llega con un dolor y tener tú esa posibilidad de disminuir, mitigar ese dolor. Entonces, ese es un nivel de servicio. Imagínate que una persona llegue desesperada del dolor y tú, pues con tu conocimiento, con tu entrega, puedas ayudarle a transitar y a mejorar. A ese nivel también está el servicio. Vamos a regresar un poquito a lo práctico. Ujú. ¿Cómo ha cambiado tu campo desde que empezaste a trabajar hasta hoy? Bueno, pues bastante. Bueno, me voy a volver otro poquito también. Está Como te perfecto. comentaba, duré, o sea, mi experiencia laboral va muy enfocada a toda esa parte, digamos, de EPS, ¿no? Entonces, siempre, digamos, era como cuando trabajaba en EPS, como trabajando bajo presión, con un poco de estrés, que en algún momento, pues, eso se convirtió como en algo negativo, por lo que te decía hace un momento, porque ya tú te vuelves como muy repetitivo, como una máquina, y yo personalmente estaba sintiendo que me estaba deshumanizando, ¿sí? Que ya no me interesaba de pronto eso, el paciente como tal, sino rendir una estadística, cumplir con un requisito de atender un paciente. Entonces, pues el cambio a nivel laboral durante estos años, ya ahorita en mi consulta particular, pues ha sido bastante reconfortante porque pues yo ahorita digamos que no tengo un tiempo determinado o alguien que me esté midiendo el tiempo para atender mi paciente, entonces puedo tomarme el tiempo muchas veces. Mira, yo me he dado cuenta que muchas veces en el corre-corre o en el, digamos, en el afán que vamos en la vida, como en las exigencias del mundo, todos vamos a la carrera, todos vamos a la carrera. Y la parte emocional juega un nivel tan importante y muchas veces los pacientes vienen cargados de sus problemas, de sus dolores. Y me ha pasado que a veces no vienen ni siquiera a la consulta odontológica, sino porque de pronto quieren alguien que los escuche. Entonces, mira cómo ha variado de pronto de atender un paciente en 20 minutos, no poderlo mirar a los ojos y ahorita poderme tomar como el tiempo de escucharlo, aunque sea de escucharlo. De pronto yo no soy muy buena consejera, pero siento que de pronto ellos puedan tener un alivio, así sea con la escucha, con que se tomen como un tiempo para estar en el presente, como tranquilos. Claro, y una persona en el odontólogo normalmente no puede hablar. Uno siempre se imagina como el peluquero es al que uno le cuenta todos los chismes porque pues uno está como hablando. Ujú. Pero con un odontólogo normalmente las personas tienen su boca ocupada, así que no conversan mucho. No Sí, se me hubiera ocurrido nunca que un es odontólogo pues así. pudiera ser un buen escucha. Mira que no, o sea, no sé hasta dónde, y es también un tema que lo he interiorizado en estos 7 meses, porque sí me ha pasado con mucha recurrencia eso, que de pronto llegan los pacientes y me abren el corazón y me cuentan, y para mí ese también es otro nivel de servicio, y siento que es Dios el que permite todas esas circunstancias. Como te digo, puede que yo no sea la mejor consejera, no tenga pues la palabra más adecuada en el momento adecuado, pero por lo menos trato de escuchar, porque yo sé que la escucha alivia. También alivia de cierta manera toda esa parte emocional que a veces la dejamos como olvidada, porque digamos eso, a ti te duele un diente
Tú sabes que vas al odontólogo, te duele, no sé, el estómago, vas al médico, pero hay todavía un estigma con toda esa parte emocional y con demostrar debilidades, ¿no? Entonces creo que también es Dios quien ha permitido ese tipo de experiencias. Claro, que complementes con ese amor, pues, por la gente, algo que normalmente no se encontraría en ese ambiente, creo que es una oportunidad muy linda. Bueno, y hacia dónde crees que va tu profesión? Yo pienso que estamos en un mundo supremamente cambiante, ¿no? Ahora hablamos mucho de inteligencias artificiales, un mundo de, digamos que temas muy incluso como de maquinaria, humanos que están siendo reemplazados por máquinas, etcétera. ¿Cómo ves tú tu profesión en ese crecimiento hacia el futuro? ¿Qué panorama actual ves? ¿Cómo ves que va, hacia dónde va pues la odontología hoy en día? Bueno, pues digamos que con toda esa parte tecnológica y que ya se ve, o sea, ya hay muchos equipos de última tecnología, que lo que, digamos, el valor agregado que generan a la consulta es hacer más amena como tal la experiencia odontológica, menos dolorosa, más rápida. Te puedo poner un ejemplo del láser dental. Entonces, el láser dental es un equipo ahorita que retira, digamos, las caries sin el molesto ruido de la fresa. Hay otro ámbito en el que se utiliza el láser, pues hay varios, pero pues voy a nombrar estos dos. El otro es, digamos, cuando se hacen extracciones, por ejemplo, de cordales, que generalmente hay inflamación, que hay dolor, entonces con la láser terapia se hace como la terapia, valga la redundancia, y eso disminuye el dolor y la inflamación del paciente. Hay muchos equipos ahorita de última tecnología, está el escáner intraoral, que es como un escáner, como su nombre lo dice, y lo que hace es tomar como toda la morfología de los dientes y hace que los procesos, digamos, sobre todo el laboratorio, sean más prácticos, menos dolorosos para el paciente, más rápidos y mucho más precisos. Entonces, digamos que hay un campo de acción ahorita tan grande, hay como a nivel tecnológico se han abierto tantas puertas en pro de hacer la consulta odontológica más rápida, menos dolorosa. También, ¿qué te puedo decir? Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, por lo menos que es una parte que es apoyo muy grande para los odontólogos y para pues toda la parte como de recepción, de confirmación de citas, porque ya ahorita por inteligencia artificial se están Ujú. pudiendo como tal agendar citas, confirmar las citas y pues eso digamos para las auxiliares y para los odontólogos en mi caso, que digamos yo estoy trabajando ahorita sola, pues me colabora o me ayuda mucho a ahorrar tiempo, a como hacer los procesos mucho más fáciles. Entonces, creo Sí. que todo eso va orientado a mejorar en muchos niveles, tanto para el profesional como para el paciente, el tratamiento y la consulta odontológica. Eso que dices, yo lo interpreto como que para los temas administrativos, efectivamente ahí se van reduciendo posibilidades, pero para los temas técnicos, por el contrario, veo que hay una ampliación de posibilidades en la medida en la que hay más opciones de maquinaria que conocer, que aprender, que gestionar y desarrollar. Creo que me gusta lo que cuentas porque creo que en vez de que la tecnología tienda a hacer un reemplazo, como que tiende incluso a hacer mayores posibilidades de desempeño profesional por ese sector. Sí, señora. Pues digamos que es una ambivalencia, ¿no? También pues el Ujú. riesgo de pronto de ir como desplazando un poco las labores, pero digamos desde mi punto de vista siento que si se utiliza de manera adecuada
puede ser un apoyo, digamos en este caso, qué sé yo, la inteligencia artificial usada para todo el manejo de recepción y de asignación y confirmación de citas. Entonces, digamos que ya es una herramienta que se encarga de esa actividad, generando, digamos, un tiempo o una descarga de actividades para el auxiliar. Y que le permita a ella utilizar el tiempo, porque pues siempre en el consultorio hay demasiadas cosas que hacer. Entonces, que le permita utilizar ese tiempo en pro de otras actividades y le disminuya su carga laboral. Ok, ¿eso hace los servicios más accesibles? También, sí, porque muchas veces, bueno, te puedo poner un ejemplo, qué sé yo, la auxiliar que maneja como tal el WhatsApp. Entonces, un paciente se comunica por medio de WhatsApp para solicitar una cita y si la auxiliar está ocupada, entonces pues pasa bastante tiempo hasta que pueda de pronto contestar el teléfono. Entonces, si tenemos esa herramienta, puede hacer que sea más ágil el proceso, que el paciente tenga una mejor experiencia de atención o de servicio al cliente. Entonces, digamos que son herramientas que bien usadas pueden ser muy, muy beneficiosas. Bueno, y desde tu profesión, ¿cómo se ven otras carreras? No te puedo contar de pronto la carrera de mi hermano, es como lo más cercano que he tenido de pronto a otra profesión realmente. Mi hermano es veterinario. Entonces, de pronto que a nivel veterinario también, o sea, pues como por la experiencia de mi hermano, he visto como cosas de odontología veterinaria, específicamente de odontología canina, odontología equina, sí, como eso, pero no he tenido como de pronto la oportunidad así muy de cerca de otras carreras. ¿Con qué otras profesiones interactúas? Entonces uno se imagina, no, pues es que un odontólogo debe interactuar con otros médicos o debe interactuar con administradores o no sé, no, estoy aquí como especulando. Sí, digamos cuando trabajaba en la parte de la EPS era muy enriquecedor, esa parte era muy enriquecedora, porque digamos tú tenías como esa posibilidad de interactuar con médicos, con los especialistas, ¿qué te digo yo? Ginecología, nutrición, fisioterapia, entonces pues el ámbito como que se va ampliando y uno aprende de todo, aprende mucho, ¿sí? Porque, por ejemplo, te puedo decir, me llegó un paciente que viene con dolor y es un pacientico que está diabético o está hipertenso y no lo están controlando. Entonces, digamos que si hay una interacción frecuente en esos casos con medicina, porque necesito que el médico o el nutricionista haga su proceso antes de yo poder, y me prepare y me controle el paciente antes de yo poderlo ver. Entonces, como hay digamos, muchos casos, ¿sí? En los que hay esa como interrelación de campos, ¿no? Entonces, digamos que es muy enriquecedor a ese nivel. También, como tú dices, con la parte administrativa, en este caso de que ya, digamos, se digitaliza toda la parte de la historia clínica, de todo el tema de reportes y demás, entonces pues el contacto con los ingenieros de sistemas que también, mejor dicho, de ellos uno aprende impresionante y son un acompañamiento para uno pues muy grande, porque pues muchos no tenemos esas habilidades sistemáticas. Entonces, ingenieros de sistemas, están los ingenieros biomédicos o los técnicos biomédicos que son el apoyo para toda la parte de los equipos que nosotros manejamos, que son los que les hacen sus mantenimientos preventivos para evitar que se dañen o cuando hay algún daño en el equipo hacen sus mantenimientos correctivos, que nos dan las recomendaciones para el mejor uso de todos esos equipos, con enfermería. ¿Quién más te puedo decir ahorita en este momento que recuerde? Pero básicamente sí, o sea, hay una buena interrelación con los contadores. Ahora digamos que toda esa Ah, claro. parte de, Mm. del tema de facturación, sí, es como un campo amplio también. Bueno, si hoy pudieras devolver el tiempo atrás y tomar nuevamente la decisión de elegir una carrera, ¿seguirías siendo odontóloga?
Sin pensarlo dos veces, sí. Como te digo, para mí mi profesión es una vocación y es una vocación que Dios puso en mi corazón, que fue Él mismo quien tomó mi camino y quien me llevó a cumplir un sueño que pensé que no, por la parte económica no se podía lograr. Qué maravilla. Y te ves haciéndolo por el resto de la vida. Sí, sí, señor. Andreita, para terminar, ¿qué consejos prácticos nos ayudas a darle a la audiencia? De repente, ¿qué redes, asociaciones, universidades recomendarías para los jóvenes que nos están escuchando para que exploren un poquito más? Bueno, pues yo los invitaría, digamos, pues ahorita la ventaja es que el tema, digamos, de las redes sociales, de internet, de todos los buscadores es de muy fácil acceso, ¿no? Entonces, a poder como explorar en esos buscadores todas las universidades y que puedan como leer, o sea, el perfil profesional, como las capacidades, las aptitudes que debe tener un odontólogo Ujú. para pues como que filtren realmente si eso es lo que quieren hacer. Independientemente de cualquier carrera, lo primordial es que a uno le guste, que uno lo quiera desempeñar, porque cuando tú desempeñas lo que tú quieres, tú eres feliz, ¿sí? Entonces, poder de pronto eso, por los buscadores, hay, digamos, diferentes tipos de universidades. Están las universidades públicas, están las universidades privadas que ofrecen el programa de odontología. Entre las universidades públicas en Bogotá, en este caso, está la Universidad Nacional, que es una muy buena, eh, tiene un excelente pensum académico y un nivel académico muy alto. A nivel privado está, pues está el UNICOC, que era antiguamente el Colegio Ujú. Odontológico, está la Universidad Javeriana, está la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Cooperativa, la Universidad del Bosque. Entonces hay como un amplio portafolio de opciones. Entonces ahí pues la tarea es primero que todo empaparse en las actitudes, aptitudes, el perfil laboral, el perfil profesional que tiene un odontólogo para ver si hace como ese clic o ese enamoramiento la carrera y poder incursionar en esa parte. Bueno, ahorita no tengo de pronto muy presente, pero sé que hay unas universidades que ofrecen un curso preodontológico. Entonces, en ese curso preodontológico es como ese aperitivo, como una idea de más o menos Ujú. qué es lo que se maneja en la carrera para que de pronto vayan más encaminados y puedan decidir realmente si es lo que les gusta. Muy bien, muchas gracias por esas indicaciones. Me parece que es supremamente valioso. ¿Y qué consejo finalmente le darías a alguien que esté considerando seguir una carrera similar a la tuya? Pues que si realmente está seguro, o sea, primero que por medio del Espíritu Santo pueda discernir si es lo que le gusta, si es lo que, la ocasión para la cual Dios lo ha llamado o la ha llamado. Después de ese proceso de discernimiento que se logra con mucha entrega, yo siento que es como realmente eh, pedirle a Dios de la manera, mejor dicho, desde lo profundo del alma, que Él sea quien oriente esa vocación y que el Espíritu Santo le dé ese discernimiento para saber si ese es el camino. Después de esa entrega y lograrlo decidir, que se esfuercen. No es un camino fácil, es un camino de mucho esfuerzo a nivel emocional, a nivel físico, incluso también a nivel económico. O sea, ahí es un esfuerzo muy grande, pero vale la pena. Entonces, la invitación o el consejo es ese, que por más de pronto que vean dificultades en los diferentes ámbitos, se esfuercen mucho, puede que ese esfuerzo no sea reflejado en 1, en 2 años, pero que si tú trabajas con amor y tú realmente le entregas ese proyecto de vida a Dios y pones a la Virgencita ahí como la mediadora y la guía, en algún momento se va a lograr.
y es tener esa entrega y esa fortaleza, esa perseverancia sobre todo. Muy bien, pues hemos escuchado a una profesional hecha con esfuerzo, con vocación de servicio, que nos ha compartido amorosamente su experiencia para que algunos de nuestros oyentes puedan llegar a ser odontólogos, para que encuentren su camino, que le puedan aportar al mundo y darle gloria a Dios en ello. Andrea López Casas, Andreita, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. No, mi Pau, a ti te reitero, gracias por esa confianza, gracias por tenerme en cuenta y realmente para mí este es un espacio muy valioso que también me llena de gratitud al poder como mirar atrás y darle, o sea, ver cómo ese recorrido y que en todo ese recorrido ha estado Dios acompañándome y es el que me ha permitido estar acá. Entonces, pues es muy valioso y también cuando me hiciste la invitación me puse muy contenta porque me parece muy lindo poder compartir esa experiencia profesional y esa experiencia, digamos, encaminada o guiada de la mano de Dios, porque sé que yo tengo la plena seguridad de que cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, Él nos dirige y es el que guía el camino y el que nos bendice y bendice a más personas a través de nosotros. Este espacio normalmente no está hecho para esto, pero creo que es supremamente valioso. Yo sé que entiendo que tú tienes tu consultorio en Tocancipá, ¿verdad? Sí, señora. Si de repente este programa llegara a oídos a alguien que estuviera cerca y que quisiera ser atendido por una persona que lo va a escuchar como odontóloga, ¿cómo te puedo ubicar? Claro que sí, bueno, Pau, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me pueden ubicar en el celular o escribirme a través del WhatsApp al número 311-272-9270. Me encuentro ubicada en Tocancipá Centro, más exactamente en la urbanización Villa Tocarinda. La dirección es calle 13, 528. Y pues por acá, claro que sí, bienvenidos. Bienvenidos. Para lo que necesiten, aquí estaré a su servicio. Agradecemos a Andrea López Casas por compartir su experiencia, demostrando que la odontología no solamente es una profesión, sino una vocación de servicio que requiere pasión, disciplina y un profundo sentido humano. Y recordemos también la importancia del apoyo familiar y el seguir el llamado a su vocación para alcanzar nuestros sueños. Los esperamos en una próxima edición de Tu Vocación, un regalo de Dios, para seguir descubriendo juntos el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Feliz día.